En 1908, Francisco I. Madero escribe sobre la sucesión presidencial y decide en 1910 postularse a la presidencia contra el régimen de Porfirio Díaz, que había prometido en aquel entonces no reelegirse. Bajo el grito de sufragio efectivo, no reelección, encabezó a un pueblo harto de las injusticias y los autoritarismos. Fue encarcelado junto a miles. A su salida, decreta el Plan de San Luis, cuyo texto inicia de la siguiente forma: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Ha llegado, decía Madero, uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir. Convoca en ese plan a levantarse en armas a las y los mexicanos justamente el 20 de noviembre de 1910, hace 114 años. Madero llega a la presidencia después de meses de insurgencia, convocando elecciones, las cuales gana abrumadoramente. Restaura la democracia, pero se aleja de sus aliados populares, que le dieron el triunfo. Y poco más de un año después, es derrocado y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez por un golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta y apoyado entonces por el embajador estadounidense más intervencionista que haya habido, Henry Lane Wilson. De todos los gobernadores de aquel tiempo, solo hubo uno que no aceptó ese golpe de Estado: el gobernador de Coahuila, estado natal de Madero, Venustiano Carranza. El 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Ese es el origen de las Fuerzas Armadas de México. Es decir, las Fuerzas Armadas mexicanas vienen de la lucha contra un golpe de Estado, vienen de una revolución social, viene la lucha por la democracia, la defensa del pueblo mismo por sus derechos. Y esos principios los han mantenido hasta nuestra fecha. Por eso confirmamos que las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, hombres y mujeres valerosos que aman a su patria y entregan su esfuerzo y su vida por el bien de nuestra patria. La lucha incansable de Zapata y Villa por la justicia social marcaron la historia de la revolución, así como por grandes hombres como Felipe Ángeles y grandes mujeres como Elisa Acuña, Adela Velarde, Clara de la Rocha, Carmen Parra y todas las heroínas anónimas. La Revolución Mexicana dio a nuestra patria y al mundo la Constitución de 1917, visionaria, nacionalista y justa, la primera en reconocer derechos sociales, las garantías individuales, la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, la propiedad comunal y el ejido, los derechos de los trabajadores, la educación pública, laica y gratuita, la soberanía popular y el derecho del pueblo a cambiar su forma de gobierno. Muchos de los anhelos de la revolución no fueron cumplidos hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas del Río, hombre joven, sencillo, revolucionario, con un profundo amor por el pueblo y por la justicia, que estableció las bases de la independencia económica de México. La historia siguió su camino. Entre 1983 y el 2018 se instauró en México el llamado modelo neoliberal, que cambió la Constitución de 1917 para ir entregando nuevamente los bienes de la nación a unos cuantos privados y extranjeros. Los gobiernos nuevamente, como en el porfiriato, estuvieron al servicio de unos cuantos. Se empobreció a nuestro pueblo.
aumentaron las desigualdades y la violencia. Pero en 2018, de forma mayoritaria, por la vía pacífica y electoral, el pueblo dispuso iniciar una nueva historia, la cuarta transformación de la vida pública de México. Nuestro modelo ha tenido como base erradicar la corrupción y los privilegios, liberar esos recursos para atender las necesidades de la mayoría del pueblo y mejorar los ingresos de los trabajadores. Con ello ha disminuido la pobreza y las desigualdades, y hay una ruta de desarrollo con prosperidad compartida. Para esa nueva historia, la cuarta transformación, la inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy vivimos el segundo piso de la cuarta transformación. Continúan y se amplían los programas del bienestar, las escuelas, las universidades, el sistema de salud. El próximo año inicia, junto con el Ejército, con la Marina, la construcción de nuevos trenes de pasajeros, carreteras, obras de agua potable, se generan empleos mejor pagados, se construye paz todos los días y hay un ambiente propicio para la inversión. Estamos recuperando además el sentido social de la Constitución de 1917. Se aprobó la reforma constitucional para que sean elegidos por el pueblo las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se integró la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Se aprobaron los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas. Los programas de bienestar se hacen derechos constitucionales. Y además, las mujeres ya estamos en la Constitución de la República con plenos derechos, y también Pemex y CFE recuperan su carácter público. Por ello digo que tengo claro que solo con el apoyo de la amplia mayoría del pueblo se puede seguir llevando a cabo esta gran transformación de nuestra patria.